Mira, aquí están los ponentes. Sí, 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 ya sé. Ya vais a ver. Al punto, ¿no? Ya la lleno. Él y él. Y nos falta... Muy bien, Miguel. Colocamos ahí. Vale, pues... Que no se vea el cable, igual si se quiere... Sí, dejo estos papeles. Sí. El retice. Este es aquí, ¿verdad? ¿Estamos por aquí? ¿Qué? Si no la chaqueta para que no se vea el cable, pues... ¿Me quito la chaqueta? Sí. Si van a estar sentados, bueno, si lo retira... Sí, sí. Espalda... Las gafas también ¿Sí? para mí incomodar. Ah, es por aquí, ¿no? Sí, Ah, eso es. ¿Allí qué hora es, Almudena? ¿Las 10? ¿Qué? Ahí, ¿qué tal? Aquí las 10, No, empiezan a las 10. perfecto. Aquí las 4. Son ellos Pero 3 y vaya Pepe. elementos, ¿no? Por lo bien que iban los pinganillos de toda la vida. Esto funciona muy bien. Ahora ya se pone a conectar, sí, normal. ¿Está? ¿Sabes que acaban de abrir las puertas de el retice ahora mismo? Se activa. Ah. Ahí está. Ahora le voy a cerrar a mi compañero. Ahora hablo. Hola. Sí. Vale. Está aquí muteado. Cuando comience el turno de intervención, le da la pestañita, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Y al bolsillo o al...? Venga, perfecto. Uy, está encendida, ¿no? Bueno, buenas tardes otra vez. Como no podemos quitar esto, igual hay algunos que estáis sentados por allí que veríais más si estuvierais en aquella parte, porque como queráis, si os queréis mover allí va a ser más sencillo. Lo que vamos a ver ahora, como os decía antes, es un pequeño vídeo de 2 minutos en el que se resumen las principales conclusiones de los debates que ha habido en la red durante estos 2 últimos meses. Es un vídeo en el que voy a salir yo contándolo, pero yo aquí lo podría contar directamente, pero es el vídeo que hemos mandado a todos los países, a los 6 países que están conectados, para que pongan a la vez esas conclusiones. Y mientras tanto, pues vamos haciendo tiempo, porque es a las 10 de Santiago de Chile, las 4 de aquí, cuando empieza el evento allí y nos conectaremos, ¿vale? Entonces, empezamos, si os parece, con el vídeo, después vuelvo a tomar la palabra y os presento a los invitados y así nos vamos acercando al momento de la charla de Judy Harris. Hola, quiero saludaros a todos los que estáis en Santiago de Chile y en el resto de los países conectados. Como sabéis, la parte que me toca es intentar condensar en pocos minutos lo que han sido las principales conclusiones del debate intenso durante estos 2 meses. Sabéis que hemos tratado del tema de qué relación hay entre tecnologías y calidad educativa dentro de cómo tiene que ser la educación del siglo XXI. Y me gustaría empezar con una frase que se ha repetido mucho, es: no hay opción. Es decir, no existe una educación que no vaya a tener tecnología. Todas las educaciones van a tener tecnología porque el proceso de digitalización de la sociedad es imparable, crece exponencialmente en todos los ámbitos y también lo va a hacer en la educación.
Ha habido durante estos meses una reflexión importante para ver cómo afrontar el presente y el futuro de la sociedad desde la educación. Y todo se ha hecho en el contexto de las competencias para el siglo XXI. Y se ha llegado a la conclusión de que hay que cambiar, replantearse el qué, el cómo, el cuándo y el dónde educamos. Al incluir estas nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, favorecemos dos elementos que son clave, que son, por un lado, la personalización. Llegaremos a la personalización de la educación y la construcción colectiva del conocimiento, que son dos características que ya empiezan a verse en mundos como el de las redes sociales. A su vez, toda esta tecnología va a enriquecer el sistema educativo, porque va a conectar el aula con el potencial de aprendizaje informal en lo global y en lo local. Y todo eso solo lo puede hacer la tecnología. Pero al mismo tiempo, todo esto no deja quieto el sistema educativo, sino que reconfigura los papeles de todos los agentes clave. Los profesores, los padres, los alumnos. Su papel ya no va a ser el mismo. Los profesores deben enseñar diferente, los alumnos aprenderán diferente y los padres deben acompañar la enseñanza de una manera diferente, ¿no? Y el elemento importante, yo creo, de toda la revolución de Internet es la enseñanza y el aprendizaje en red. Lo que nos aporta, sobre todo Internet, es la red. Nunca se había producido esa interacción colectiva tan intensa y nunca se había producido un cambio así dentro de la historia educativa. Y por acabar, quiero cerrar con una frase que es muy positiva y que han dicho dos personas muy activas dentro de estos debates. Hugo Martínez y Eugenio Severín. Nunca fue mejor ser docente que ahora. Es decir, nunca ha habido más recursos, nunca hemos tenido más alternativas para ser creativos, nunca hemos podido tener más innovación dentro de los diseños pedagógicos. Y yo quiero que os quedéis con este mensaje, que es muy positivo para ser profesor. Ya me quedaría simplemente dar las gracias al equipo, sobre todo de Fundación Telefónica en Chile, por el gran trabajo que ha hecho durante estos 2 meses dirigiéndolo, y a todos vosotros los que estáis en Santiago de Chile, la jornada y media que os queda, y el resto de los países que estáis conectados, la jornada que tenéis, pues mucha suerte, que sea fructífera y que bueno, sea tan buena como hemos pensado al diseñarlo. Hasta luego. Bueno, pues alrededor de muchas de esas conclusiones hablaremos esta tarde y hablaremos con 3 invitados que voy a aprovechar. Me han dicho que vamos como con 10 minutos de retraso allí en Santiago de Chile, o sea que vamos a ir introduciendo otras cosas que teníamos para luego, pero me gustaría primero presentaros a los 3 invitados de esta tarde con los cuales vamos a empezar a interaccionar muy pronto, después de que veamos la charla de Judy Harris. Y también os lo voy a presentar en el sentido de por qué hemos querido que sean ellos y qué papel, digamos, representan aquí o qué parte de la experiencia en la que hemos valorado sobre todo para invitarle. Por una parte, Fernando Trujillo, de la Universidad de Granada, que trabaja en Ceuta, ya lo conocéis todos, mucho más que a mí, muy activo, y a él le hemos dado esta tarde un poco el papel de la persona que conoce muy bien el sistema educativo actual porque lo vive, porque vive con los profesores, porque vive sus preocupaciones, porque vive todos los procesos de introducción de tecnología en el aula. Entonces, esta va a ser su parte de la experiencia, ¿no? Miguel Ángel Espósito, no lo conoceréis los que seáis de educación, pero todos los que tengáis algo que ver con la Campus Party, con las nuevas tecnologías, lo teníais que conocer porque es el director de contenido de la Campus Party y para los que, yo supongo que todos sabéis lo que es la Campus Party, pero probablemente es el mayor evento tecnológico y joven que podéis ver ahora. Si alguien no ha visto la Campus Party, me da mucha envidia porque la primera vez que lo ves chocas con una energía enorme que es la pasión de 5.000 personas allí compartiendo y haciendo cosas con sus ordenadores y conectados. Entonces, a él le hemos invitado sobre todo porque, como es evidente, no hace mucho que dejó el sistema educativo y por otra parte conoce el poder de la tecnología desde fuera, ¿no? Entonces lo que queríamos era, conociendo lo que la tecnología puede hacer por la sociedad y habiendo pasado por todo el sistema educativo, no muy lejos, no como si yo, porque pasé cuando no había ni PCs, pero él, que sí ha pasado por esa etapa, que nos contara qué le pediría él al sistema educativo para estar más acorde con la sociedad que están creando todas esas personas que tienen y que comparten esa pasión en la Campus Party. Y por fin, Guillermo Ricarte, que
que es de la empresa CreaFutur, con el que hemos hecho un trabajo interesantísimo este año para Fundación Telefónica, que es Modelos Educativos Basados en la Tecnología, que es un estudio que presentamos en Barcelona hace una semana prácticamente, y que lo que tiene de interés es que es un trabajo que se empezó a hacer conviviendo con familias en varios países, en Japón, en Brasil, en Alemania, en España, en Sudáfrica y en Estados Unidos, en las dos costas, viviendo su cultura, sus valores. Después lo que se hizo fue consultar con expertos, ir cruzando todo eso con tendencias y llegar a las conclusiones de qué relación existen entre los modelos futuros de educación con tecnología y la cultura y los valores de un país. Es un trabajo, yo creo que complejo, es uno de los trabajos que a mí más me gusta que hemos hecho en este año. Él lo cuenta bien y su papel en este momento pues sería un poco contarnos eso, esa visión tan amplia, que es una visión global de cómo se están usando tecnologías en distintos países, incluso con la paradoja de cómo países con mucha tecnología usan poca en educación y viceversa, o sea que depende de las culturas y según, ya nos contará él, en qué esté más centrada, según su cultura, la educación, si en los profesores, en los alumnos, etc. Entonces yo creo que es unos invitados de lujo, con puntos de vista muy diferentes, y tal y como vamos a proceder va a ser lo siguiente. Yo le pediré a cada uno que haga una exposición corta cuando veamos esa charla, alrededor de su experiencia o de si hemos oído a Judy Harris y ellos quieren comentar algo, pues alrededor de eso. Y directamente pasaremos a las preguntas. 2 o 3 preguntas, volvemos a ellos y estamos interaccionando, porque yo creo que es una tarde de julio en el que estamos aquí y hay tanto conocimiento aquí como allí sentado. Entonces me gustaría mucha actividad por vuestra parte. Ya si habéis vencido los 40 grados para venir aquí, estoy seguro que no habéis venido para estaros sentados solos, sino para contribuir. Entonces, como yo creo que todavía vamos retrasados, pues entonces vamos a hacer una cosa que es muy importante, que es el estreno. Vamos a adelantar el estreno del rap de la educación, ¿vale? Entonces, lo vamos a poner ahora y a partir de ahora que se estrena en todos los lugares, empezará a correr por la red y ya será vuestro, ¿vale? Entonces, quiero que lo veáis solo por qué hemos hecho este rap. Hemos hecho este rap como una manera, por supuesto, de llamar la atención de este debate que estamos haciendo, pero queríamos poner, que digamos que lo contaran fueran justo los clientes, como os dije, los clientes de la educación, los chicos, y que lo hicieran con su cultura. Así que adelante el rap. Caminante, no hay camino. Haz camino al navegar. Hoy nos va a oír el mundo entero. Caminante 2.0 es la educación que quiero. Un planeta sin fronteras que se llama red. Mi mundo es nuevo y está lleno de emociones que aprender. Sí, llevo la tecnología dentro de mi piel, pero en clase hay que apagarse y no sé por qué. Y por eso te lanzo este mensaje. Vamos a hacer juntos el viaje. Si quieres adaptarte a la nueva educación, profesor, vamos juntos, dale al on. Nosotros somos el futuro y juntándonos seguro que podemos avanzar. Hoy nos va a oír el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. Crea sentido y emoción. Piensa en valores y atención. Sueña que nos oiga el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. El mundo se reinventa, ponte al día con las herramientas de la tecnología que día a día nos desafía a llenar la pantalla vacía. Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos. ¿Por qué? Sí. Hoy vamos a mostrar nuestra voz de verdad. La gente de mi edad habla de libertad. Queremos un colegio inteligente que abra nuestra mente, que una a la gente. Cada cual puede aprender con un ritmo diferente. Una nueva escuela para la nueva gente. Crea sentido y emoción. Piensa en valores y atención. Sueña que nos oiga el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero. Las aulas no son jaulas,
así lo siento. Las clases son la base de este viaje y es el centro De 2 generaciones y un encuentro. Que buscan las fronteras del conocimiento. Por eso me pregunto para qué mundo me educo. Vivo mi realidad, es de verdad, no hay truco. Mi mundo no es caduco, es actual. Mi rollo es desarrollo integral. ¿Qué seré? Voy a hacer todo lo que quiero. Médico, Astronauta, O mujer bombero. ¿Quién soy yo? ¿Quién, tú? who am I? who are you? Tú y yo y tú en ti, YouTube. Twitter, La wiki, WhatsApp, YouTube. Nuestra voz está en la nube. Sube. ven a mi mundo virtual Y entiende mi realidad digital. Crece. intercambia conversación, genera tu visión. para información, pinchen el ratón, profesor. Cambia tu rol. Dale al on de este mundo.com. Crea. Sentido y emoción. Piensa. en valores y atención. Sueña. Que nos oiga el mundo entero. 2.0. Es la educación que quiero. Caminante. Es la educación que quiero. Es la educación que quiero. Bueno, pues me han dicho que ahora lo están viendo en todos los países que están conectados, o sea que yo estoy atento a que me diga Almudena cuándo va a empezar, pero mientras tanto quería resaltar algunas cosas, como ve... que falta poquito. Bueno, yo, como veis me toca como presentador de continuidad de estos que tiene conversación. Bueno, lo que nos gustaba mucho de esto, como veis, es eso que os decía, no es un reproche, es una invitación. O sea, lo que están intentando sobre todo es invitar a los profesores a que se pongan al día y a que se acerquen a su mundo, ¿no? Entonces esa conexión nos parecía que estaba bien. Ahora este vídeo nos irá acompañando durante todos los 18 meses, vamos, los 16 los 14 que quedan por delante. La próxima etapa, que empieza justo a partir de mañana, culminará en un evento físico en Medellín y tratará de un tema que es muy interesante, porque no son todos los temas de educación que tratamos sobre tecnología. El próximo va a tratar mucho sobre la importancia de las emociones en la educación, ¿no? O sea, la parte más humana en ese sentido de la influencia que tiene en la educación de los alumnos, y acabará siendo, como hemos dicho, ahí en Colombia, en Medellín. Y yo creo que va a ser, al principio hubo sus pegas porque todo el mundo quería sobre todo este tramo, el de la tecnología en la educación, parecía como que era el más cool, pero yo creo sinceramente que el de Medellín va a ser el que va a dar más juego, ¿no? Porque mucho de lo que a veces hemos hablado de la tecnología son justamente crea emociones, porque crea interés, porque crea motivación, y al final la gente hace aquellas cosas que les motivan y que consideran que son importantes para ellos, ¿no? Entonces, igual que la tecnología está fuera de las aulas, las emociones en cierto modo han estado también fuera. Y excepto chistes, ya no sé qué hacer más de continuidad, excepto si hay alguna reacción de alguien que quiera decir algo del vídeo, o si os ha parecido algo curioso. ¿Y qué tal vamos, Almudena? Muy bien. 9 minutos, ha dicho. No, unos minutos, creo. 9 minutos es una eternidad, o sea que... No, esto son como un minuto de baloncesto, son 9 minutos. Hay tiempo muerto, todo. Bueno, hay una cosa que es interesante, que está aquí Miguel Ángel, y le doy muchas gracias, pero ahora mismo están inaugurando una campus party, me ha dicho que acaban de abrir las puertas en Brasil, en Recife, ¿no? Hace una hora ahora en Recife, hace una horita estamos abriendo ahí una edición especial de Campus Party, más pequeñita que la que se hace en Sao Paulo, pero bueno, aquí me ves enganchado un poco en el Twitter, en contacto con los campuseros brasileños, a los que bueno, aprovecho para enviarles un saludo si nos están viendo en diferentes lugares de Iberoamérica. Bueno, y para los que penséis, por ejemplo, que vamos atrasados en algunas cosas, esta gente es muy parecido a lo del chiste aquel que le vendía polos a un esquimal, ¿no? Porque van a hacer una campus party en California. ¿En California sí, es? Sí, en Silicon Valley, estamos hablando de agosto del año que viene. Y sí, bueno, la idea es, estamos ahora con los preparativos de una edición europea en Berlín, a finales de este mes de agosto.
dentro de un año estaremos, si todo va bien, en Silicon Valley y en San Francisco organizando la primera edición de Campus Party en Estados Unidos. Estamos realizando ediciones en Brasil, ya vamos por el 6º año, en México, en Colombia, en Ecuador. Entonces, bueno, es el salto, el ir hacia la cuna de la tecnología, la capital de la tecnología ahora mismo en el mundo, y estamos muy contentos, pero a la vez con mucha responsabilidad, ¿no? Pues como veis, tenemos como una pequeña multinacional, pero justo de estos eventos, ¿no? Parece una cosa como que debía tener todo el mundo, pero después vais vosotros y la gente lo considera nuevo y se engancha. Vamos, ibais a hacerlo, ahora porque ha cambiado, me ha dicho, por unos pájaros y tal, pero iba a hacer en un hangar de la NASA, el evento este de... Sí, la NASA es uno de los partners de este evento. Efectivamente, estábamos hablando de hacerlo en un hangar. No sé qué problema ha habido allí con unos pájaros que tienen que estar conservados en determinadas condiciones, pero bueno, ese hangar al final han tenido que cambiar las cubiertas y se está buscando otro sitio. Pero bueno, es curioso lo que decías, es un formato también diferente para los propios norteamericanos, porque la Campus Party es un encuentro de apasionados por las nuevas tecnologías que dura en torno a una semana, en la que se reúnen entre 5.000 y 8.000 personas según el país, en el que se mezclan conferencias, talleres, actividades de todo tipo, actividades formativas, que luego hablaremos un poco más de ello, ¿no? Creo que por ahí ya tienes que entrar, ¿o no, Pepe? Qué interesante, sí. Qué interesante, pero lo dejamos para luego porque va a entrar el vídeo. Estamos sincronizados, ¿eh? Entonces, entramos ya. El debate online. Ella imparte cursos sobre el uso de tecnologías educativas en secundaria y el desarrollo de profesores en integración de las TIC, con especial atención al aprendizaje y la enseñanza online. Les pido un aplauso para recibir a Judy Harris y el desarrollo de la metodología del TPAC. Hola, Judy. Vamos a esperar que... Ahí está el computador listo. Good morning. How many of you are teachers who work with students every day? Please tell me. Okay. How many of you are people who work with teachers? You help teachers to learn? Okay. I help teachers to learn also, but I'd like to begin by telling you that my heart is still with my todavía los alumnos de básica y comencé a enseñar hace mucho tiempo atrás, en 1980. Así es que mi trabajo en la universidad es básicamente con profesores y con personas que trabajan con los profesores, rectores, especialistas en currículum y especialistas en tecnología. Esta mañana entonces me gustaría compartir algunas ideas con ustedes que yo he creado con colegas mientras estábamos trabajando con estos profesores y que están aprendiendo cómo utilizar estas herramientas y recursos en su enseñanza diaria. Yo sabe que he prestado una frase de español que yo creo que es una buena metáfora para la idea que tenemos que compartir con ustedes. ¿La traducción está funcionando? El tema de esta parte particular de los 18 meses que Telefónica está patrocinando es sobre la calidad de la educación. Yo quisiera explicarles, es una forma específica de pensar la calidad que nosotros como profesores y aquellos que ayudan a los profesores pueden tratar de influenciar, y esta cita entrega este mensaje bastante claro, que la calidad en la educación nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo inteligente nuestro como educadores para asegurarla. Y lo que quiero hacer con ustedes es compartir
con lo que nosotros hemos aprendido como investigadores de la educación y lo que hemos aprendido con los profesores y de los profesores con quienes hemos trabajado. Entonces, esta frase particular, como yo lo entiendo, es una metáfora de lo que representa mucho de lo que quisiera compartir con ustedes hoy. Esta idea puede ser aplicada en las tecnologías educacionales, ayudando a enfocar en lo que deberían ser nuestras prioridades cuando consideramos qué tecnologías utilizar en nuestro aprendizaje y cómo utilizarlas. Y estas ideas quisiera explorar en alguna profundidad. Ahora me gustaría mostrarles un comercial de Estados Unidos. No sé si lo han visto o no, pero este comercial comunica, creo yo, mucho sobre el método que mis colegas y yo hemos desarrollado y probado con profesores que les ayuda a integrar el uso de herramientas educacionales y recursos en su trabajo de enseñanza. Eso es un diseño clásico, postmoderno. Aquí, ¿qué puedo hacer por ustedes? Design a house around this. Diseña una casa alrededor de esto. Bueno, la idea entonces de diseñar una casa con respecto a esa llave es ridícula, ¿no es verdad? Sí. Bueno, lo que me gustaría sugerir y lo que las investigaciones y los profesores han hecho por más de 6 años con la idea de la TEPAC, que yo les voy a explicar en un minuto, ha probado que es tan ridículo diseñar una lección a partir de esto o una clase a partir de esto. Y sin embargo, en muchas maneras, eso es lo que los profesores en muchas partes del mundo están haciendo. Nosotros se nos enseña cómo utilizar, cómo operar, particularmente las tecnologías educativas, y eso es importante, por supuesto. Frecuentemente, como profesores, nosotros tenemos que diseñar nuestras instrucciones alrededor de esas tecnologías. Así que ahora, obviamente, en ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, probablemente de 10 a 15% de nuestras salas de clase tienen tecnologías integradas en profundidad en sus funciones diarias. Nosotros hemos tratado específicamente en los Estados Unidos de estimular a que la mayor cantidad de profesores lo hagan de la manera lo más posible, simplemente por 30 años. Y sin embargo, después de todo ese esfuerzo, lo que se encontró es que el uso de las tecnologías educativas ni siquiera está tan creativa y penetrante como nos gustaría que así fuese. Así que recuerden, para lo que hemos estado trabajando para hacer este tipo de tecnología y ocurra esta integración, han comenzado a preguntarse por qué es que no está funcionando tan bien como nosotros lo hubiésemos esperado. Y nosotros pensamos, como investigadores, pensamos que entendemos por qué y nos gustaría compartir con ustedes las razones. No tiene ningún sentido construir una casa si esa casa tiene solamente herramientas, ¿no es verdad? Nosotros utilizamos esas herramientas para ayudarnos a construir la casa. Es también que necesitamos utilizar todo tipo de herramientas online para ayudar a los estudiantes para que aprendan el currículum para el cual nosotros como profesores somos responsables. Así es que en mi casa, yo personalmente no comprendo muy bien el lenguaje acá, pero es que la idea, no vamos a comenzar la construcción de una casa con el techo, ¿no es verdad? Nunca debiéramos comenzar nuestra planificación educativa con las herramientas en sí. Y sin embargo, ese es frecuentemente lo que se nos pide hacer, con todas las mejores intenciones, por supuesto. Se nos piden aprender, por ejemplo, cómo utilizar una pantalla interactiva y luego cómo utilizar la pantalla interactiva para ver cómo insertarla en nuestro currículum. Por supuesto, eso no funciona porque necesitamos comenzar
con el currículum de los estudiantes y lo que basado en un currículum en las necesidades del estudiante. Entonces mis colegas y yo hemos trabajado en los últimos 6 años para crear un método que ayude a los profesores a hacer exactamente eso y ayude a los estudiantes, por supuesto, para integrar el uso de las herramientas y recursos digitales en su enseñanza diaria en el currículum, pero sin enfocarse principalmente en las herramientas, sino que enfocarse en lo que los estudiantes necesitan aprender en términos del currículum: matemática, ciencia, historia, lenguaje, etcétera, por ejemplo. Vamos a dar un par de ejemplos concretos. Digamos, en este primer ejemplo, a propósito, es un ejemplo de cuántos profesores se les pide, al menos en los Estados Unidos, que integren estas herramientas en su enseñanza. Aquí tenemos un ejemplo y les voy a mostrar un ejemplo distinto que nosotros sabemos y vamos a ver mucho mejor. Digamos que un profesor ha encontrado en una conferencia educativa como esta o en un taller con respecto a la simulación de una segunda vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de una segunda vida? Bueno, esto es muy útil, es una simulación muy útil, tiene todo tipo de usos y hay muchos profesores, personas que trabajan con profesores que están emocionadas con respecto a las posibilidades educativas para la simulación, para el uso de la clase. Entonces digamos que una profesor ha aprendido con respecto a esta segunda vida, tiene acceso a la web para ser capaz de participar y el profesor o la profesora ve algunas de las posibilidades que están ahí en la segunda vida y la profesora piensa, yo pienso que mis estudiantes realmente van a disfrutar utilizando esta simulación. Yo creo que le vamos a pedir que construyan algo en esta segunda vida o vida separada. Quizás se pueda construir algo en una segunda vida. No, en un pueblo va a construir. Y en vez de un edificio, ¿qué tipo de edificio podría tener sentido en términos de qué es lo que yo puedo enseñar en el currículum a los estudiantes? Yo sé que el estudiante piensa, ¿qué tal si le pido a los estudiantes, que ya que soy profesora de historia y los niños tienen que estudiar con respecto a Egipto antiguo, ¿qué tal si les pido entonces que en la segunda vida ellos puedan construir una estructura que parezca moderna, pero que sería similar a la arquitectura que están aprendiendo del antiguo Egipto? Esto entonces es una manera muy común de hacerlo, un ejemplo común de cómo muchos profesores se les pide pensar primero de cómo poder integrar las herramientas y recursos digitales en su currículum. Entonces pedirles ver cuáles son las limitaciones de las herramientas, cuáles son las posibilidades que nos puede ayudar a hacer y lo que no nos puede ayudar a hacer. Y una vez que sepan cuáles son las limitaciones y posibilidades de la herramienta, entonces se les pide pensar cómo trabajar con el currículum. De algunas maneras ustedes pueden pensar, bueno, eso es perfectamente razonable, lógico, sí, tenemos que aprender cómo utilizar las herramientas y luego ver cómo utilizarlas en el currículum. Pero mis colegas y yo hemos encontrado que nuestra investigación, que es una reversión completa de la manera como funciona mejor en ayudar a los estudiantes a utilizar estas herramientas en su aprendizaje. Porque si esto comenzamos con la herramienta, en vez de lo que el profesor o la profesora piensa que se puede aprender, entonces debido a que esta manera es exacta, este ejemplo es una manera en particular de ayudar a los profesores a que integren la tecnología a su enseñanza y no ha funcionado muy bien por 25 o 30 años, mis colegas y yo hemos decidido, bueno, tomemos un enfoque totalmente distinto, probemos una prueba, hagamos una prueba para ver si funciona o no. La manera particular que nosotros hemos visto cómo se ha utilizado la tecnología en muchos países, al menos en los Estados Unidos, es análoga a decir, no estoy seguro si es un dicho familiar para ustedes de Sudamérica, pero en Estados Unidos decimos que alguien que tenga un martillo, todo van a salir los clavos. Entonces, alguien que ha descubierto algo en particular, una tecnología educativa nueva, entonces van a tratar de utilizarla si se sienten emocionados y van a tratar de utilizarla en distintas maneras en su currículo. Y este enfoque en particular se le ha llamado
por Seymour Papert, que es un profesor famoso en el Instituto de Massachusetts, en MIT, un enfoque tecnocéntrico, enfocándose en la tecnología en oposición a centrarse en el aprendiz, lo que necesita aprender. Entonces, en vez de eso, en vez de ese enfoque tecnocéntrico, nosotros nos dimos cuenta, y mis colegas, que lo que debe ser considerado en primer lugar es el currículum. ¿Qué es lo que como profesores nosotros queremos que los alumnos aprendan? ¿Y de qué mejor manera podemos ayudarlos? Y este es un ejemplo de un currículum de la ilustración que mencioné anteriormente, de la arquitectura egipcia antigua, para ayudar a los estudiantes, por ejemplo. Los profesores también tienen que considerar el currículo, pero también la investigación muestra claramente que los profesores tienen que pensar en la cantidad de tiempo que tienen que pasar utilizando esas herramientas y el tiempo disponible en ese proceso. Entonces todos tenemos limitaciones de muchas maneras, pero por supuesto lo que es más importante que los profesores tienen que pensar es con respecto a sus estudiantes. ¿Qué han aprendido los estudiantes? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las conferencias? ¿Qué tipo de experiencias tienen los estudiantes antes con las herramientas digitales y recursos? ¿Y qué es lo que no han tenido? Entonces, ¿qué podemos hacer para participar en la educación? ¿Y qué han estado diseñando? Dado el caso y las limitaciones existentes en la utilización de estas herramientas y recursos en la sala de clase, mis colegas y yo hemos adoptado una manera de pensar sobre el conocimiento que necesitan los profesores para ser capaces de integrar herramientas y recursos en el currículum. Quiero asegurar que todo el mundo lo entienda. Esta comprensión específica del conocimiento de los profesores no es algo que mis colegas y yo hemos diseñado, fue diseñado y desarrollado por dos profesores de la Universidad de Michigan, Mishran y Taylor. Desarrollaron una idea poderosa que primero publicaron, una idea poderosa que ayuda a la gente como nosotros, mis colegas y yo, que trabajamos en la integración de la tecnología en la sala de clase. Y esta idea describe el conocimiento que los profesores necesitan para ser capaces de utilizar los recursos y herramientas tecnológicas efectivamente con alta calidad. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento que los profesores necesitan para ser capaces de integrar bien las tecnologías en su enseñanza? Y lo que vimos es que el conocimiento que necesitan tiene varios componentes principales. Voy a explicarlo, pero lo que es más interesante es cuando estos componentes se combinan para que los profesores sean capaces de integrar la tecnología en su enseñanza. Necesitan conocimiento de la tecnología, todas las distintas herramientas y recursos que existen y qué se puede hacer efectivamente con ellos, qué herramientas elegir, para qué tipos de enseñanza y aprendizaje, qué tipos de conocimientos. Luego, conocimiento pedagógico general de cómo enseñar bien, por cierto. Y la enseñanza ocurre en tantos contextos distintos y con estudiantes de tantos niveles distintos. Entonces, conocimiento pedagógico general de cómo enseñar también es necesario. Y también el contenido debe ser conocido, conocimiento del contenido. Si un profesor no entiende completamente el contenido con que trabajan, entonces va a ser muy difícil para ellos utilizar cualquier herramienta o recurso digital o lo que sea de manera efectiva. Lo que es particularmente interesante en estas tres partes o esta manera de pensar el conocimiento que necesitan los profesores son las intersecciones entre estos distintos tipos de conocimientos. Por ejemplo, a fines de los 80, un investigador que se llama Lee Schumann se dio cuenta que la gente que aprende a ser profesores, estudia a ser profesores,
no solo debe trabajar en el conocimiento de contenido, de currículum y de conocimiento general, pedagógico o didáctico, sino también la intersección entre estos dos conocimientos. Dr. Schumann revolucionó el mundo de la formación de profesores, indicando que lo que nosotros necesitamos enseñar a la gente que se forma como profesores es lo que en primera instancia se llama el conocimiento del contenido pedagógico, el conocimiento que necesitan los profesores para ser capaces de enseñar un contenido específico. Si alguien aprende a ser profesor básico, por ejemplo, si ellos enseñan cómo enseñar a los niños a escribir y leer, es un conocimiento bastante distinto a alguien que, por ejemplo, es un profesor de matemática en la secundaria que estudia, que enseña cálculo o aritmética. Entonces, el conocimiento de contenido pedagógico es el conocimiento más especificado, más específico, que está en la intersección entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento de contenido, que es sobre cómo enseñar en determinadas áreas de contenidos, de materias, cómo enseñar a los alumnos que tratan de aprender este currículum específico. Luego, mis colegas en la Michigan State University dicen que ahora que tenemos todos estos recursos digitales y herramientas, esas herramientas poderosas y fascinantes, entonces no tenemos solo el conocimiento del contenido tecnológico, tenemos el conocimiento pedagógico también, y tenemos todas estas intersecciones que se vuelven cada vez más complejas y más diversas, porque nosotros, cuando incluimos el conocimiento tecnológico con los otros tipos de conocimientos que los profesores necesitan, tenemos una nueva intersección, que es la intersección entre el contenido, el conocimiento de contenido tecnológico y, es decir, el conocimiento que se necesita para saber elegir la herramienta más apropiada para un área de contenido específico. Entonces aquí la elección correcta es bastante importante, cosa que no ocurre en estas fotos. Simplemente así yo había pensado en esto. Entonces el conocimiento de contenido tecnológico es el que necesitamos como profesores para elegir las herramientas más apropiadas para un área de contenido específico. Por ejemplo, un profesor de secundaria, geometría o cálculo, lo que pueda ayudar a los estudiantes a entender qué es una onda, y algo que se puede hacer es utilizar un calculador con un set de datos que ilustra esta onda, así que los alumnos pueden manipular el set de datos como la onda del sinus cambia. Y eso es una tecnología particular que se aplica para un objetivo de aprendizaje específico. Y muchas veces, cuando no utilizamos las herramientas aplicadas para un cierto aprendizaje, como se ilustra acá en estas fotos, y tenemos que ver cómo lo hacemos con la mejor calidad. Cuando agregamos la tecnología, también tenemos otra intersección interesante, que es el conocimiento pedagógico tecnológico, el conocimiento que los profesores necesitan para ser capaces de enseñar con un rango de distintos recursos tecnológicos. Sé que hay una serie de iniciativas uno a uno con laptops. ¿Qué ocurre cuando cada alumno tiene un laptop y que están conectados? Esto puede cambiar la dinámica en la sala de clases de manera muy poderosa. Entonces, el conocimiento pedagógico tecnológico es el conocimiento que se necesita para ser capaz de enseñar bien en este entorno donde los recursos y las herramientas tecnológicas pueden cambiar las dinámicas en la relación entre profesores y alumnos. Por ejemplo, el conocimiento pedagógico tecnológico se aplica cuando un profesor
hace una elección entre un trabajo en grupo de alumnos o en un trabajo individual, en computadores individuales o en grupos sin que el profesor esté ahí, a diferencia del primer ejemplo, con los laptops. Entonces el conocimiento pedagógico tecnológico es el conocimiento que necesitan los profesores para tomar esas decisiones, por así decir, contextuales, para configurar la experiencia de aprendizaje de la manera más apropiada, dado lo que sería lo más apropiado para los alumnos con el uso de las herramientas para los objetivos de aprendizaje identificados. Todos estos conocimientos juntos es lo que es TPAC, que es el conocimiento del contenido pedagógico tecnológico. Una historia. Al principio era TPCK, que era el contenido pedagógico tecnológico, y nosotros como grupo hace unos años atrás, porque nos estamos confundiendo con la abreviación, agregar una vocal, la A, entonces ahora es el conocimiento de contenido pedagógico tecnológico, TPAC. Y todos estos conocimientos juntos, como ustedes ojalá puedan ver, son bastante complejas. Y esta idea poderosa, que este es el conocimiento que los profesores necesitan para integrar efectivamente la tecnología, esta idea se ha extendido mucho en los últimos años. Esta idea teórica se ha dispersado entre muchos países en el mundo, en escuelas, en distritos escolares, estas ideas en la manera como se organiza el pensamiento de la integración de la tecnología en el currículum. Y creo que el motivo por el cual se ha distribuido tanto esta idea es que nosotros hemos tratado durante tantos años de ayudar a los profesores a integrar la tecnología en el currículum, y parece que hemos estado exitosos. Esta idea de comprender qué es este conocimiento, lo que necesitan los profesores, ayuda a explicar por qué esta integración particular de la tecnología de alguna manera se ha atrasado, no se ha desarrollado tan rápidamente como esperábamos. Incluso desde que mis colegas en la Michigan State University hayan creado esta idea específica, era todavía más complejo de lo que originalmente habíamos pensado, porque todo este conocimiento complejo que los profesores necesitan para integrar la tecnología está ubicado y con intersecciones, es interdependiente, una cosa cambia y todo cambia, y además importan los contextos múltiples donde trabajamos como educadores. Estos contextos son bastante variados. ¿Qué tecnologías están disponibles? ¿Cuánto acceso hay? Los espacios físicos. ¿Cuál es la diversidad cultural del grupo de alumnos con que trabajamos? ¿Cuántos idiomas se hablan? ¿Qué pasa con las vecindades? ¿Están cumplidos los requerimientos básicos de los estudiantes? Entonces, hay un... Bueno, es una buena oportunidad para... Ya paramos, ¿vale? Porque yo creo que lo que vamos, aparte de que no hay sonido, me parece que vamos a aprovechar ahora mucho más entre nosotros hablando. Era interesante que ella llegara por lo menos a configurar el esquema de TPAC y ya, si os parece, empezamos el debate nosotros, aprovechando que hemos tenido un fallo técnico que ya... pero que hemos aprendido lo básico, ¿vale? Estamos en el 80-20, ya con este hacemos Pareto. Bueno, pues empezamos, si queréis, con una ronda en que cada uno, como habéis visto, dos cosas hemos visto importantes, ¿no? El frío que hace allí, es decir, como veis, la gente está, los serios que son los chilenos también, eso teníais mejores caras vosotros que ellos,
y lo temprano que era, la cara de sueño que tenían. Esos son elementos de nuestro mundo que son importantes. Fernando, pues empezamos por ti, ¿vale? Como tú digas, también hemos aprendido que allí tienen una segunda vida. Una segunda vida que a mí me ha perturbado mucho porque yo tengo una vida y la tengo ya complicada. Tener dos vidas en paralelo me parecería con hipotecas tremendamente perturbador. Dos hipotecas y paremos ahí. En fin. ¿Hoy de qué íbamos a hablar, Pepe? ¿De las TIC? Sí. Pensé que íbamos a hablar de la introducción del inglés en la escuela para poder entender a Judy Harris sin intérprete. Podríamos dedicar también a eso un buen rato. Ya saben que en realidad la mesa está muy bien montada. Está Pepe, que es el jefe, Guillermo, que es el business, el cool, y yo soy un maestro. Es decir, yo soy un maestro de inglés y a mí lo que me fascina es el rollito este de a ver cuándo introducimos el inglés en la escuela. Bueno, también me ha hecho mucha gracia lo de empezar la casa por el tejado, porque el año pasado se celebró en Granada el tercer Congreso Escuela 2.0 y el Ministerio y la Consejería hicieron algo atrevido, que es encargar a un grupo de gente que organizaran un foro alternativo. Entonces hicimos una cosa alternativa y dentro de lo alternativo pues grabamos un lip dub, que no es muy alternativo pero es tremendamente divertido. Y escogimos precisamente una canción de Fito y los Fitipaldi, que era Empezar la casa por el tejado. Eso afortunadamente los políticos no lo entendieron, ¿sabes? Lo que hicimos fue cantar y bailar y el mensaje no se pilló, pero coincidió un poco con el mensaje con el que ha comenzado hoy Judy Harris. Bueno, pues realmente en algunas ocasiones hay ciertas casas que se han empezado por el tejado y no estamos muy seguros de hacia dónde nos llevan los pilares, si hemos usado pilares interesantes o no. Bueno, solo 5 minutitos, he invertido ya 3 en chistes y anécdotas. Yo venía hoy a ponerme un poco el gorro verde, esto de los gorros de pensar de Edward de Bono. Pues yo venía a ponerme el gorro verde, que es el gorro de, bueno, pues de la creatividad, de lo alternativo, de lo diferente. Nos planteaban un reto de educación del siglo XXI, qué aportan las TIC a la calidad, y cuando yo recibí este reto, primero me asusté y después pensé, es curioso que nos vamos a plantear la introducción de las TIC. No nos planteamos la introducción del bolígrafo, la introducción de la pizarra, porque en realidad el bolígrafo o la pizarra forman parte del sistema. Nuestro sistema, la escuela, está bien montada para ser uno de los engranajes de la reproducción. Es decir, está diseñada para reproducir el mismo sistema que la mantiene, que la sostiene. Bueno, pues lo que hemos descubierto con las TIC es que no son bolígrafos, ni son pizarras, sino que son un elemento con una capacidad disruptiva mucho mayor que las otras herramientas que hemos utilizado. En las TIC hemos encontrado un elemento que crea fallas en el sistema. Y bueno, estas fallas pues nos abren la posibilidad de construir una escuela nueva, una escuela diferente, quieran o no quieran los mismos poderes que mantienen la escuela. Eso lo hemos descubierto con las TIC y a lo mejor no hemos sido capaces de descubrirlo con otras realidades. El crecimiento de la presencia de alumnado de origen extranjero a partir de los años 90 abrió esa posibilidad, pero no llegamos a hacerla operativa. No construimos un nuevo sistema, iba a decir un sistema operativo, podría haber utilizado la metáfora. No construimos un nuevo sistema educativo cuando teníamos esa oportunidad con la llegada de alumnado de origen extranjero. Las TIC vuelven a ser una nueva oportunidad de reconstruir el sistema. Son disruptivas en ese sentido. Y nos ayudan a superar una incoherencia que hace un tiempo estuvimos hablando sobre ellas en un encuentro de maestras y de maestros en Peñaranda, en Aula Blog. Nos ayudan a superar una ruptura entre la misión que nos hemos puesto a nosotros mismos, el desarrollo de competencias, etcétera, y los propios escenarios formativos en los que trabajamos. Esto no es una escuela. No sé si ustedes se han dado cuenta de que esto no es una escuela. Hay 3 maestros, hay 4 maestros, perdona, Pepe. Eso nunca ocurre en una escuela. 3 maestros y un jefe. 3 maestros y un jefe, que sabe más que los maestros. Hay 4 maestros, esto no ocurre en la escuela. Las niñas y los niños ahora le van a poder hacer preguntas a los maestros, esto no ocurre en la escuela. Es que el escenario formativo en el que trabajamos no encaja con la misión que nos hemos dotado a nosotros mismos. Bueno, pues en ese
En esa ruptura en los escenarios formativos es donde las TIC realmente suponen un reto. Desde la perspectiva de la innovación y de maestras y maestros, esta es la mosca de la tele, ¿no? Supongo. La tenéis contratada. Desde la perspectiva de maestras y maestros, pues se está observando un movimiento muy potente, todavía si queréis podemos decir que minoritario, pero muy potente, con un crecimiento exponencial muy grande, de profesionales que han descubierto esta ruptura entre la misión que tenemos asignada y los escenarios formativos y están construyendo nuevos escenarios formativos. Los encuentros, como les acabo de mencionar, de Aula Blog, Novador, el encuentro andaluz, los EAVE, son el intento de construir nuevos escenarios formativos, en principio para la formación de los propios docentes, pero también de nuevos escenarios formativos para llevar al aula. Y esa es la disyuntiva en la que a mí me gustaría meternos hoy. Cómo las TIC son disruptivas, nos hablan de crear un sistema educativo que no es reproductivo, que no viene a consolidar lo preestablecido, y cómo un grupo amplio de docentes han cogido la tarea de construir esos nuevos escenarios formativos a través de encuentros de carácter voluntarista, pero con un gran nivel de profesionalidad. Y ahí pues podríamos empezar a hablar, si a ti te parece, más adelante en el debate. Creo que está planteado un montón de temas por los que tratar. Vamos a ver otro punto de vista, el punto de vista del papel de la tecnología en la sociedad ahora mismo y toda esa pasión que hay en los jóvenes. Miguel Ángel. No, lo primero, darte las gracias por compartir este panel hoy aquí con verdaderos maestros, ¿no? A mí es lo más bonito que me han dicho, yo creo que en los últimos días, lo de maestro, porque para mí es un honor, de verdad que, y lo digo de corazón, ser un profesor, ser maestro, estar implicado en lo que tiene que ver con la enseñanza, para mí es una de las profesiones o de las pasiones más bonitas que puede dedicar ahora mismo una persona, ¿no? Porque estamos hablando de tecnología y ella lo apuntaba muy bien al principio, Judy Harris, en la ponencia. Estamos hablando mucho de tecnología, pero el debate final es el modelo educativo. Tú también lo apuntabas ahora, ¿no? ¿De qué sirve tener las competencias tecnológicas, los materiales, los recursos, que en muchos casos tampoco están ahí, pero cuando están ahí, si no hay la formación suficiente, si no hay también el cambio de paradigma, de conceptos por parte de la gente que está impartiendo las enseñanzas? Yo desde Campus Party, por ejemplo, ¿qué conclusiones saco y que creo que se puedan aplicar a este campo? En primer lugar, a nosotros siempre nos meten en el cajón de la educación no formal, ¿no? Que es alguna conversación que hemos tenido. Nosotros durante Campus Party, por ejemplo en la edición española, o en esta que vamos a realizar ahora en Berlín, tenemos como 400 horas de actividades formativas, en formatos como conferencias, como talleres, como retos, y en áreas de conocimiento que van desde la astronomía, la robótica, la nanotecnología, la programación o el diseño, ¿no? Por poner algunos ejemplos. En esta última, en esta que estamos ahora mismo diseñando, son 24 áreas de conocimiento. ¿Qué vemos allí que funciona? El cambio de roles. Está clarísimo que el ponente que está allí está impartiendo una charla como la podría estar impartiendo en un curso de verano o como podríais estar dando una clase ahora mismo en cualquier lugar de España, pero la distancia entre el auditorio y el ponente no existe. No existe. Y la interactividad entre ellos es constante también, que es otra de las primeras puntualizaciones que hacías tú y que comparto. En segundo lugar, el aprendizaje se ha acelerado muchísimo con las tecnologías, pero muchísimos. Tenemos ejemplos de, bueno, un campusero, un participante, como lo llamamos nosotros, de 16 años, que con 16 años, Luis Iván Cuende se llama, un asturiano que con 16 años ha sido elegido el mejor hacker, el mejor desarrollador, mejor programador de Europa, el mejor hacker menor de edad. Este chico se ha salido del sistema educativo formal, ha estado aprendiendo una serie de conocimientos en su aula, en el colegio, en la educación que a él le han
dicho que tenía que existir, pero por otro lado ha tenido la inquietud de utilizar un sitio, internet, un repositorio de información donde cuando yo quiera y donde yo quiera obtengo ese conocimiento, y aprendió a programar. Y con 16 años acaba de cofundar una empresa. O sea, si el aprendizaje está acelerado, imagínate las siguientes fases, ¿no? La vida también empresarial se está acelerando, ¿no? La creación de negocios. Es fundamental. Yo creo que, por eso os decía que para mí, y no de verdad lo digo de corazón, esa primera etapa, la enseñanza, la educación, es la base sobre la que se tiene que asentar una sociedad moderna y una sociedad basada en la innovación. Estamos todo el día hablando de innovación, de I+D más I. Yo creo que una parte muy importante de ese ecosistema es del que formáis parte todos vosotros, del sistema de la educación. Y a veces cuando los tecnólogos empiezan esos debates en los que muchas veces estamos hablando de cuál será la nueva tecnología con la que habrá que meterse y tal, se nos olvida que una parte importante es esta, porque podemos caer en el error de tener las mejores herramientas tecnológicas del mundo, redes sociales y todo lo que quieras, sin una utilidad o sin un aprovechamiento real ¿no? Y un aprovechamiento en todas sus posibilidades, ¿no? Las primeras reflexiones, pues la pregunta que me has hecho de cómo querría la educación yo, ahí estoy pensándolo todavía. Sí, bueno, yo creo que también queda planteado ejemplos como este que has dicho, de cómo ahora mismo la red y Internet y las tecnologías permiten incluso otras formas de formarse, otras formas de aprender, es decir, que es un buen ejemplo para eso. Guillermo, ¿qué habéis aprendido de toda la investigación entre educación y tecnología, cultura? Bueno, buenas tardes a todos y también gracias por invitarme y por estar aquí hoy. Yo, antes de empezar con el tema del estudio, me gustaría también felicitaros por el vídeo, porque me he quedado totalmente alucinado de lo que salía y de cómo y los mensajes tan potentes, ¿no? que habían ahí dentro. Y me he quedado con un mensaje que repetía, ¿no? creo que era la chica en varias veces, que decía, es la educación que quiero, ¿no? Y refleja muy bien, al final, qué es la tecnología también en otros ámbitos, ¿no? Porque estamos centrados en la educación, pero es que, y tú lo has dicho también en el vídeo al principio, cuando decías no hay opción, no hay alternativa, no se vislumbra otros escenarios en tecnología, y es que ya está ahí, ¿no? Y cuando hablas de gente de esta edad, ya está ahí. O sea, no es algo que se pueda evitar, y que también se ha dicho antes con mis compañeros de mesa, evitarlo es un error, ¿no? Y nosotros ya también, aprovechando que me han tildado de business, porque no me tenía que haber puesto el traje hoy definitivamente, que he dudado antes de salir de casa, digo, ¿me lo pongo o no me lo pongo? Nosotros trabajamos en otros sectores, por decirlo así, y el tema de tecnología, y tú lo sabrás muy bien, es un gran reto hoy en día y a nivel, por ejemplo, empresarial, en cualquier sector, pero en cualquier sector, y empresas que teóricamente tendrían que tenerlo muy controlado, pues es una cosa que genera una ansiedad brutal, ¿no? Y cuando estas empresas, por ejemplo, se tienen que orientar a targets jóvenes, todavía más. ¿Por qué? Porque van por delante, ¿no? Entonces genera ansiedad el intentar entender cómo tienen que hacerlo para llegar a ellos, ¿no? Y a veces este tipo de símiles o de comparaciones, porque el mundo de la empresa, depende de cómo lo mires, no tiene nada que ver con la educación, pero están viviendo esos mismos retos, ¿no? Y en muchas conferencias también acabamos un poco con la misma conclusión. Oye, es que no, o sea, olvidaos, es decir, esto ya está ahí, ¿no? Tenéis que... el cómo se hace también da para otro debate entero, ¿no? Pero realmente yo creo que ahora que nos hemos metido mucho en el tema de educación y que bueno, es el tema, ¿no? La calidad educativa y las TIC, eso está pasando en todos lados, ¿no? y a todos los niveles. Y yo creo que es una reflexión interesante también cómo se está enfocando desde el punto de vista de los expertos, y hemos visto a Judy Harris hablando de esta metodología, que al final es una metodología orientada, tal como lo entiendo yo, a formar a formadores, ¿no? Porque, y ya ahora enlazo con el tema del estudio, es una de las cosas que hemos visto con más fuerza, ¿no? Hay una gran reticencia por parte de centros educativos, profesores, bueno, ¿qué os voy a contar, ¿no? A la adopción de tecnología por un desconocimiento, principalmente,
Y entonces me ha interesado mucho ver cómo nosotros en el estudio dijimos, hay que enseñar tecnología, ¿no? Bueno, hay mucho más, ¿no? Hay que enseñar tecnología, pero no hay que olvidarse de contenidos y no hay que olvidarse del modelo pedagógico. Y seguramente los contenidos y el modelo pedagógico es diferente con tecnología que sin tecnología. Y para mí ese es un gran mensaje, ¿no? Pero no todos son malas noticias, ¿no? Y uno de los grandes resultados del estudio que hemos hecho a nivel internacional es que la tecnología también se ve con muy buenos ojos, ¿no? Porque al final parece que estemos hablando de cómo, ¿no? El calzador, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la tecnología funcione? Y una parte importante del trabajo ha sido entender qué necesidades tienen, les llamamos los agentes de la educación, ¿no? Alumnos, familias, padres, ¿no? Profesores y centros, ¿no? Que al final cuando hablas de centros estás hablando de directores de centros formativos. Y cuando hablas de tecnología, pues cada uno de ellos acoge la tecnología en ciertos ámbitos y es interesante porque es interesante potenciar esos ámbitos, ¿no? Cuando vas al alumno, el alumno es evidente, el alumno ya es un nativo digital, que es ese concepto del que ha nacido con la tecnología, aunque yo siempre digo que el nativo digital es un gran, y esto a lo mejor me contradices tú, ¿no? Pero es un gran conocedor como usuario, ¿no? De la aplicación tecnológica, pero los que somos de una cierta generación empezamos a programar. Y no sé yo si en estas generaciones que suben hay tanto conocimiento de la programación, ¿no? De realmente el ADN, ¿no? que lo hemos vivido, ¿no? Los que hemos entrado, lo que hemos vivido la tecnología. Bueno, pues los alumnos lo reciben, ¿no? con mucha alegría y además quieren tecnología para aprender jugando, ¿vale? Y eso es uno de los mensajes más claros y la tecnología te lo permite. Las familias también quieren tecnología porque les tiende puentes con las escuelas, ¿vale? Les tiende puentes con los centros formativos. Pero también, muy importante, les tiende puentes con sus propios hijos, que también es el famoso gap tecnológico que no solo sufren alumnos y profesores, sino que se sufre en las casas de la gente, ¿no? O sea, realmente, incluso entre hermanos, ¿no? Si hay una distancia suficiente de edad. Entonces, un padre que tenga acceso a tecnología, que el colegio le ponga a disposición o le dé herramientas para aprender o para tener tecnología, lo va a agradecer muchísimo en ese sentido, ¿no? Y finalmente, las escuelas, los profesores, los centros formativos también quieren tecnología. Hay una percepción clarísima de que la tecnología, evidentemente, pues, va a ayudar a hacer, por ejemplo, más participativas las clases, ¿vale? A mejorar el sistema, al final, el modelo pedagógico. Pero ahí es donde encontramos más reticencia, ¿no? Y por eso estamos hablando de integración de TIC y educación, ¿no? Porque en las escuelas es donde hemos encontrado más reticencia por falta de conocimiento, por falta de asistencia técnica, bueno, una serie de razones. Y no me extiendo más porque luego si eso ya hablamos. Pues pasamos entonces ya a las preguntas. Solo quería decir una cosa. Yo estoy seguro que hay gente, muchos de vosotros, que todavía estabais disfrutando de la charla cuando se ha interrumpido, ¿no? En parte la interrupción es una decisión mía. Cuando algo tiene mala calidad, más de media hora me parece cansado, pero sí que os digo, para los que estuvierais con ganas de seguir viendo más, la hemos grabado entera y cuando vayáis a nuestra página la podéis ver, ¿vale? O sea que si queréis esta noche pues ver lo que quedaba, lo podéis ver. Pero me parecía que si prolongábamos y la calidad era tan mala como esta hora, pues iba a ser un poco de desgaste, ¿no? Entonces, sé que algunos habéis quedado frustrados y... Pero bueno, hemos visto el sabor de estar conectado con un lugar, es difícil seguir algo así, pero... Y sí que quería añadir una cosa a lo que había dicho Guillermo, que me parece importante. Los que estáis en educación veis eso como la introducción de tecnología en vuestro sector, pero es verdad, lo que le ha dicho es muy importante. Todos los sectores tienen que introducir tecnología y todos están muy preocupados. Y de hecho, hay un libro muy famoso en el mundo de las tecnologías y las empresas que se llama Mundo Groundswell, que lo escribieron gente que eran analistas de Forrester, porque estaban hartos de que le vinieran empresas y le dijeran, quiero un Twitter, quiero un Facebook. ¿Por qué lo quieres? Porque lo tiene mi competencia. Entonces, ellos idearon una metodología para hacer las cosas que llamaron POST, P-O-S-T, ¿no? Y era primero P de people, o sea, piensa en a qué personas quieres dirigirte con lo que vayas a hacer. Después la O es de objetivo, di qué objetivos quieres conseguir. La S era de strategy en inglés, di qué estrategia vas a seguir y solo al final elige la tecnología. Entonces, esto también es aplicable a las empresas, pero es aplicable también a la educación.
hay que primero sentarse con un papel y decir, un poco lo que decía Judy Harris, no es solo la tecnología, son más cosas, ¿no? El people ya os lo dan hecho porque son los chavales que están allí, ¿no? Pero, ¿qué objetivos queréis conseguir? ¿Qué estrategia vais a seguir? Y solo después elegir la tecnología, que era lo que ella decía. Tienes que conocer la tecnología, porque en un momento la tecnología será un vídeo, en otro será una red social, en otro será un blog, en cada momento. Entonces es interesante acordarse de este orden de post. Entonces ahora, las manos, aquellos que quieran hacer preguntas o comentarios. Aquí ellos. Sí, bueno, yo pregunto ya me quito de medio. Vamos a ver, yo cuando vi el grifo, que estaba hablando Judy y tal, a mí me pareció terriblemente sugerente. Quiero decir, yo sería capaz de crear una casa alrededor del grifo. Me parece que muchos profesores, muchos de los educadores, cuando hemos visto las posibilidades de un ordenador, de una tablet y tal, nos hemos replanteado también por qué no crear de nuevo esa casa, por qué no crear de nuevo los cimientos de la educación a partir de las posibilidades que nos ofrecían las tecnologías. Entonces, me parece que en determinados contextos, desde un determinado punto de vista, comenzar la casa por un grifo, comenzar la casa por el tejado, quizá no sea tan malo. Y no solo eso, Javi. Es la chulería de llamar a la persona, ¿verdad? Como está en familia. No solo eso, Javier, sino que en realidad en educación siempre trabajamos con grifos. Aquí le dejo a mi hijo, enséñale usted a leer y escribir. Y su hijo es un grifo determinado. Y sobre ese grifo construimos la escuela. Es decir, el vídeo tiene muchas lecturas, como toda obra de arte, ¿no? Ópera aperta, pues nosotros trabajamos con grifos. En realidad no solo trabajamos con grifos, sino que a mí me gustaría ver la comparación entre la inserción de las TIC en educación y en justicia, por ejemplo. A ver dónde tendríamos que hablar más. A lo mejor en sanidad pues podríamos tener un tándem interesante. Es decir, hay muchos otros ámbitos del sistema donde las TIC pues también ha costado mucho introducirlas. Y si uno piensa en términos pues de resultados, pues también los profes tienen legitimidad para decir, demuéstrame en una investigación que esto da rendimiento y yo lo utilizo. Y mientras tanto me apego al sistema. No será esto lo que yo defienda y mucho menos en esta mesa. Pero desde la perspectiva de una profesión es legítimo pensarlo. Es decir, yo introduzco una novedad de la complejidad de la que me estáis hablando. Vamos a utilizar Second Life en la escuela. Bueno, yo utilizo Second Life cuando me digas que esto va a dar resultados. Porque yo tengo un tiempo limitado y unas grandes expectativas sobre mí. Es decir, si yo tengo que construir emprendedores antes de los 12 años, pues vamos a utilizar mecanismos que den resultados. Y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que todavía no tenemos esa investigación que tú puedas llevar en la solapa diciendo, aquí está, la demostración palmaria de que las TIC dan resultados. Lo que estamos es construyendo los mecanismos para poder demostrarnos a nosotros mismos de que las TIC dan resultados. Pues en ese esfuerzo resulta que a la administración, a la empresa privada o a muchos otros colectivos les ha salido un gran aliado, que son los profesionales. Es decir, es que los maestros y las maestras están ahí, en distintos porcentajes. A mí me interesaba una reflexión que hacía Dolores Reig en su libro, en Socionomía, que introduce un tema que yo creo que es interesante. Tenemos que hablar de formación del profesorado. Esto es un problema de que los tomates están todavía verdes y hay que darle invernadero para que se pongan maduros. Tenemos que hablar de capacitación, descubrir nuevas competencias, trabajar con nuevas competencias, o a lo mejor lo que tenemos que hablar es de innovación social y de procesos de cambio cultural, que son cosas distintas. Es decir, a lo mejor lo que estamos somos, me parece que Dolores habla de ese 10%, a lo mejor somos el 10% necesario para que una innovación de la complejidad de la que estamos hablando pues realmente tenga lugar. Y quizás ese 10% es el que, como preguntabas ayer, el que se atreva a trabajar con los grifos. Porque lo que le gusta es eso, el reto de trabajar a partir de un grifo. Es decir, que yo sí estaría de acuerdo con Javier en que, bueno, hay mucha gente dispuesta a trabajar con grifos. Antes comentábamos una experiencia que hemos tenido, bueno, ha sido una experiencia nacional, pero que en Andalucía se ha desarrollado bastante extensamente, que es la experiencia del programa Profundiza. Pues han sido casi 200 proyectos de maestros y maestras trabajando a partir del grifo, literalmente. Trabajando con Arduino, trabajando con programación de robots, trabajando con experimentación. Bueno, pues lo que no se puede hacer en teoría, hecho en la práctica y trabajando con grifos, literalmente.
Muy interesante, que también es el de al principio has dicho, bueno, habría que ver si la introducción de la tecnología da mejores resultados o no, ¿no? Que es la gran pregunta y la pregunta del millón. Pero yo creo que lo que aprendemos un poco de Judy Harris y lo que hemos visto también nosotros en la investigación es que hay que cambiar un poco las reglas del juego también, ¿no? Y que seguramente los criterios de evaluación también tienen que cambiar, ¿no? Porque si no, realmente estás intentando evaluar, ¿no? Acabas evaluando en base a exactamente lo mismo que era básicamente conocimiento de contenido y de un contenido muy acotado. Ya dices, bueno, te pongo esta máquina aquí delante, gracias a la máquina tú sabes más matemáticas, ¿te sabes mejor la tabla de multiplicar o no? Bueno, yo creo que ese sería un poco el planteamiento erróneo seguramente, ¿no? Y habría que introducir nuevas, nuevas capacidades, ¿no? Y nuevas habilidades, que eso es lo que al final es el cambio de modelo, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos. Tú córtame cuando quieras, que yo hablo mucho. Como yo soy maestro. O sea, tú me das un cocotazo. Para nuestra sorpresa, realmente, el currículum habla de esas nuevas formas de evaluación. Es decir, esto, supongo que todos los que seáis maestros y maestras que conocéis el currículum con más detalle que nosotros, pues sabéis que el currículum habla de formas y maneras distintas de evaluar. Pero estamos estamos dentro de un marco cultural muy, muy complejo. Y cambiar ese marco cultural pues requiere un esfuerzo importante, claro. Preguntas. Yo tengo un comentario porque nosotros aquí en Fundación Telefónica sí que hemos hecho algunos estudios sobre las TIC en la justicia del futuro, las TIC en la sanidad del futuro, ¿no? Y tengo una anécdota curiosa para que veáis también las dificultades de otros sectores, ¿no? Hicimos un curso en Santander, en la Menéndez Pelayo, con jueces y con gente de justicia sobre las TIC en la justicia del futuro, ¿no? Y entonces siempre hay algún ponente, en este caso era un juez, pues que tenía que dar una charla por la tarde, pues vino, no había visto nada de por la mañana, vino directamente y se pone a hablar y no entendíamos nada de lo que decía, no sabíamos de qué iba aquello, ¿no? Y al rato alguien le dice algo al oído y él dice, joder, pues yo esto de las TIC en la justicia del futuro pensaba que eran las manías de la justicia en el futuro. Adiós. O sea, él no entendía que las TIC eran las tecnologías de información y comunicación, sino que eran los TIC de la justicia, cómo iban a seguir en el futuro. Y decíamos, vaya tela. Esa es una, ¿no? Y otra que nos contaba uno de los ponentes allí, que en los primeros casos en los que alguien aportaba, pues ¿os acordáis de esos discos, de los primeros disquetes que eran planos, ¿no? Pues lo aportaba como prueba. Bueno, y seguro que Luis nos puede contar anécdotas de esas. Pues lo ponían con el resto del expediente y el que fuera, el auxiliar o que sea, lo grapaba con el expediente y claro, se lo cargaba. Lo volvían a poner, lo grapaba y hasta que no cogieron y pusieron una bolsa donde lo metían para que no lo grapara, pues no se libró de ello. O sea, que es verdad que todo cuesta mucho, pero también, y en la sanidad lo que aprendimos es una cosa, que tú te acostumbras a una manera de hacer las cosas en una parte de tu vida y no en otra. Tú, desde los años 70, vas a un banco y tú si fueras a un banco y dijeras, oiga, bueno, vengo a ver cómo es mi saldo, me dijeron, joder, pues hemos perdido su saldo, no venga mañana, que eso no me jodan, ¿cómo que ha perdido mi saldo? Eso no lo admitiríamos, ¿no? Sin embargo, tú ibas a la sanidad y te perdían una radiografía, pues no pasaba nada, ¿no? Pues, era normal, en ese ámbito de tu vida te podían perder una radiografía, en el otro no. ¿Por qué en el otro no? Porque el otro era el primero que se tecnificó. Ahora que se ha tecnificado, tú ya no admites que te pidan una radiografía, porque ahora ya son todas digitales, van a un centro, o sea que vas acostumbrándote a unos estándares de calidad que también pasará, entiendo que en educación. Y es importante eso, que son pequeños saltos que no nos damos cuenta, pero pues que se van produciendo gracias a la tecnología. Esta conversación era para ver una mano. Venga, ahí tenemos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, la verdad que estoy por la tecnología y por las TIC dentro de la enseñanza. Pero creo que también os ha faltado en el análisis algo. Y es que, aunque se ha empezado a apuntar por aquí, por la derecha, nuestra población objetivo, es decir, los estudiantes, son a su vez objetivo de numerosas campañas, son público objetivo. Entonces, claro, eso nos puede llevar a que tengan una realidad desvirtuada o no exacta. Entonces, ahí también tenemos que ser muy cuidadosos con eso.
a la hora de dedicar todas las tecnologías a la enseñanza. Ellos pueden entrar, si es verdad, en muchas páginas, pero probablemente no estén lo suficientemente maduros como para discernir lo bueno de lo malo. Creo que ahí, yo no sé cómo lo podríamos arreglar, pero probablemente ustedes que tienen más experiencia que yo en esta área, pues nos puedan dar alguna aportación. Gracias. Podemos hacer dos cosas, podemos contestar aquí o igual podéis, igual alguien quiere intervenir y comentar, ¿sabes? Porque... Hola a todos. Yo tengo un comentario y dos preguntas. Primero, lo que decía Fernando sobre... Espera, es que pensaba que ibas a comentar eso. ¿Sí vas a comentar eso? Tiene relación, sí. Era sobre... bueno, son dos ideas que están hiladas. Tú hablabas de que en un momento el boli no es disruptor, pero en su momento sí lo fue. Todavía en Latinoamérica hay gente que no sabe leer y escribir. Entonces todavía no importa el boli, lo que importa es lo que escribes y lo que lees con él. La tecnología en este momento también es una herramienta de lo que estamos hablando alrededor, ¿no? Ahora mismo lo que plantea el compañero José Ramón dice, en realidad, que el tema de fondo es también qué rol va a seguir desarrollando el profesor en un aula, ya que se ve que no hay que el rol de contenedor de información se pierde, ¿no? O sea, pero también ese rol tenía una función en la sociedad. Eso a lo mejor es lo que genera resistencia. Y yo me pregunto, y también lo planteo a vosotros, es la gente que ha adoptado la tecnología en primera instancia parece ser un grupo que es muy apasionado por difundirla. Y lo vemos en los diferentes grupos de profesores que hay, esta misma iniciativa, pero ¿no será que esa misma fuerza se transforma en una ideología que provoca resistencia en los demás? ¿Y cómo podríamos hacer para ir bajando esa resistencia entre la gente que lo ve como una pérdida de lugar del profesor? Pues mira, voy a intervenir en quién quiero que conteste, porque me gustaría que Miguel Ángel hablara, porque él nos puede hablar también en un mundo en el que no es la educación, pero es la tecnología, cómo aprenden los que aprenden allí. Es un poco por darnos una idea de cómo puede ser un mundo en el que se aprenda con tecnología. Entonces, yo creo que es interesante cómo aprende la gente software, cómo aprenden tus iguales. Sí, muy rápida con la pregunta que nos lanzaba ella. Yo creo que más que una ideología, lo que provoca esas ansias por compartir, por difundir, es la satisfacción inmediata que suele obtener con la tecnología, con las herramientas tecnológicas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que enseñé Internet a mi padre, ¿no? Mi padre se quedó allí diciendo, bueno, ¿y esto qué me permite? Pues, papá, te permite ver, por ejemplo, las fotos de la plaza del pueblo, ¿no? Que hace varios años que no vas y... ¿Esto? ¿Pero y qué más me permite? Pues te permite mandar un correo electrónico a ese familiar que tenemos en otro sitio. La utilidad, lo que tú estabas diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Y, sin embargo, con la segunda parte que comentabas, no creo que sea una ideología, creo que forma parte un poco de, si me permites, de la condición del ser humano, ¿no? Que cuando ves que algo es bueno, que es fácil de extender, que es fácil de compartir, que el coste además es bajísimo, porque es que la tecnología lo que nos está permitiendo en todos los ámbitos de su aplicación es tener costes bajísimos a la hora de difundir un contenido digital, ya lo estamos viendo, que está provocando una reducción de precios, hace que tú mismo, y en el caso vuestro como profesores aún más, con la pasión y con la motivación que tenéis por enseñar, pues te conviertas de alguna forma en el divulgador por excelencia de lo que estás viviendo, ¿no? En esas satisfacciones inmediatas. Pues sabes que ya sé moverme bien con módulos de programación básicos. Vamos, yo pensaba que esto era solamente algo restringido a ingenieros que han estudiado carreras, pero es que resulta que estoy cacharreando con el Scratch, como en aquellas jornadas que hicisteis aquí, y mira, he conseguido que los chavales se interesen y hagan un pequeño programa en el que Iker Casillas para unos penaltis. Vuelvo a conectar también con otro tema. No sé si era Guillermo quien lo decía al principio.
creo que los contenidos tienen que estar muy relacionados con la realidad. Es algo que extraigo también de Campus Party, clarísimo. O sea, nosotros para hacer el diseño de las actividades que ofrecemos a nuestros participantes, hacemos una continua investigación, un research en Internet y en los diferentes países, ¿no? Pues encontramos quiénes son las comunidades de ciudadanos que están más interesados, en este caso jóvenes, por la robótica o por la astronomía o por la programación. Y encontramos a los líderes, por así decirlo, a las personas con más conocimiento, pero también que tienen comunidades detrás de sí, comunidades virtuales en Internet, con más seguidores. Es decir, que están haciendo, entre comillas, de profesores, que están expandiéndose conocimiento. Y vemos con ellos cuáles son los temas más importantes en cada uno de los países y en ese momento, ¿no? Esto me lleva a la reflexión de el profesor quizás, y esto es ya un poco más una pregunta que os lanzo a vosotros, debería relacionar, o al menos lo que yo percibo también por las experiencias cercanas que tengo, los contenidos con lo que está ocurriendo, que no haya esa diferencia entre, o esa pantalla invisible entre el aula y lo que hay detrás de, o lo que pasa fuera del colegio, ¿no? Que pueda relacionar los contenidos con lo que está ocurriendo, ¿no? En Campus Party yo lo que percibo sobre todo en el tema del aprendizaje es que el aprendizaje cada vez es más visual, ya saliéndome del discurso de la tecnología, por desgracia para algunos y para otros teóricos, esto según a quien leas, eso tiene unas ventajas y unas desventajas. O sea, no leemos, y ya no leemos como antes. Ya realmente hacemos un esquema cuando estás consumiendo contenidos digitales o cuando estás navegando en Internet que no tiene nada que ver con el que yo seguí cuando estudié. Cuando yo estudiaba, pues era adquisición de conocimiento, evaluación continua, la llamaban. No era evaluación continua, era evaluación puntual, en el que ibas al examen y tú probabas que habías adquirido los conocimientos, pero no que para nada eras competente en aquellos conocimientos o que sabías manejar esos conocimientos. La tecnología ahora sí que te permite hacer eso. Yo todavía alucino con algo de hace un año, con aquella presentación que hizo el fundador de la Khan Academy. No sé si la habéis visto, en el que él presenta una herramienta de autoevaluación, una herramienta de seguimiento para los profesores de evaluación, para ver en qué conocimientos los chavales están aprendiendo más rápidamente, en qué puntos se han quedado atascados y poder ayudarles, y una herramienta de autoevaluación también para la persona que está aprendiendo, ¿no? Para que él mismo pueda prepararse esos módulos y ver en qué competencias necesita reforzarse más o menos. Fíjate si el aprendizaje se ha convertido en algo visual, que ya sabéis que todas las playas del Mediterráneo, no sé las de aquí de Madrid, pero las del Mediterráneo están sufriendo una plaga de medusas tremenda. Y nosotros llevamos 15 días sin bañarnos en la playa, claro. Y mi hija llegó a casa los otros días y me dijo: papá, quiero aprender todo lo que se pueda aprender sobre medusas. ¿Qué vídeo de YouTube es el que tengo que ver? Y yo dije, bueno, pues vamos a investigar y tal. Y encontramos un blog que solo contenía vídeos sobre medusas. Entonces hay que aprender viendo vídeos sobre YouTube. Bueno, pues efectivamente están cambiando los modos de aprendizaje. El compañero comentaba una pregunta y me gustaría darle un par de datos que a mí me hicieron pensar. Lo podemos hablar. A partir de los datos de PISA 2006, cuando le preguntas a los chicos, ellos hablan de un uso diario del ordenador, de la red en casa, de en torno al 67%. El 67% de los chicos hacen uso diario en casa. Cuando les pregunta y en el cole, solo un 3% decían que utilizaban el cole diariamente, usaban el ordenador en el cole. Entre un 67 y un 3 hay un margen de crecimiento razonable. Es verdad que eventos como este pueden crear una imagen de que estamos diciendo ordenadores full time y ordenadores para todo el mundo en todo momento. Pero así no funciona la escuela. La escuela trabaja con una diversidad de estudiantes, en una diversidad de contextos y además con una diversidad de objetivos muy amplios. Recuerdo un criterio de evaluación de primer ciclo de educación primaria que dice literalmente montar y desmontar objetos. Es decir, que los chicos y las chicas tienen que aprender a montar y desmontar objetos. Bueno, pues tienen que aprender a montar y desmontar objetos. Pues hombre, se puede meter el ordenador por medio o a lo mejor no hay necesidad.
Pero claro, entre el 67% de uso diario en casa y el 3% en el cole, hay un margen de crecimiento bastante amplio. Había algunas otras conclusiones también de ese informe PISA que me parecían interesantes, pero no me voy a meter con los informes. Sí con una idea que ha comentado la compañera de la ideología. No sé si hay una ideología, pero sí sé que hay una cultura. Me gusta mucho más el concepto de cultura porque lo comprendo mucho mejor y lo manejo mejor, en el sentido de que hay un grupo de gente que está generando ideas que se están difundiendo, que se están transmitiendo, que se están convirtiendo parte del acervo colectivo, que las estamos revisando. Pues hoy hemos visto a Judy Harry desde Chile lanzándonos ideas, provocándonos, te doy con el grifo, somos grifos, ¿no? Entonces, sí somos una cultura. Eso sí estoy bastante convencido. No sé quién es el sujeto del verbo somos. Es decir, no sé quién es el nosotros. Pues probablemente, como en toda cultura, pues un grupo difuso, que habrá gente muy periférica, pues que entienda que utilizar el procesador de texto ya es usar las TIC. Habrá gente que si no mete Second Life en la clase de ciencias sociales se queda insatisfecho. Pero sí somos una cultura. Y además lo veo positivo porque en realidad el proceso de cambio es un proceso que podríamos decir técnicamente de enculturación. Es la creación de una nueva cultura escolar en la que, por ejemplo, las niñas hacen preguntas a sus padres como: papá, quiero saber todo lo que se pueda sobre las medusas. Bueno, pues esa es la pregunta en la que va a llegar a la escuela tarde o temprano, y le va a preguntar, mi hija o cualquier otra, le va a preguntar a su maestra de conocimiento del medio: quiero saber todo lo que se pueda sobre las medusas porque llevo 15 días sin bañarme en la playa. En ese sentido me parece además enriquecedor y me parece interesante.